Desde la infancia, se nos inculca la idea de que la vida debe tener un propósito. Nos preguntan, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Como si nuestra existencia requiriera una dirección específica para tener sentido. Más tarde, esa pregunta cambia de forma, pero sigue presente. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Para algunos, la búsqueda parece resolverse cuando encuentran una vocación o una profesión que disfrutan. Dicen, nací para ser médico, mi pasión es enseñar, mi trabajo me llena. En apariencia, estas personas han encontrado su propósito y viven con entusiasmo. Pero aquí surge una pregunta esencial. ¿Esa felicidad proviene de un propósito real o es simplemente la satisfacción de una identidad que el pensamiento ha construido? El propósito, tal como lo concebimos, suele estar ligado a una imagen de nosotros mismos proyectada en el tiempo. Cuando alguien dice, "Este es mi propósito", está afirmando la continuidad de su identidad hacia el futuro, como una promesa. Si sigo haciendo esto, seguiré siendo feliz. Pero, ¿qué ocurre cuando esa actividad desaparece? Si las circunstancias cambian y ya no podemos ejercer aquello que consideramos nuestro propósito. Si el propósito fuera algo intrínseco a la vida, su pérdida no debería generar sufrimiento. Sin embargo, cuando alguien que se ha identificado con su labor la pierde, suele experimentar una crisis profunda. Esto sugiere que la felicidad no provenía del acto mismo de hacer, sino de la seguridad que ofrecía una imagen mental sostenida en el tiempo. Imaginemos un río que fluye sin resistencia, sin preguntarse a dónde va ni qué significado tiene su recorrido. El río simplemente es, pero la mente humana busca aferrarse a una dirección, definir un destino, garantizar su continuidad en el tiempo. Y en esa búsqueda surge la idea del propósito como una necesidad, cuando tal vez sea solo una ilusión creada por el miedo al vacío. Entonces, ¿es el propósito una necesidad real o solo una construcción del pensamiento para darle sentido a lo que no puede comprender? ¿Es posible vivir sin él, sin que la vida se vuelva caótica o vacía? ¿Podría la plenitud surgir cuando dejamos de buscar un significado impuesto? No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de mirar con claridad si la búsqueda de un propósito es una necesidad genuina o simplemente otra ilusión que nos mantiene atrapados en el tiempo. Si observamos con detenimiento, veremos que el propósito no es más que una idea proyectada en el tiempo. No existe como algo tangible en el presente. Siempre se encuentra en el horizonte, en la promesa de lo que seremos, lo que lograremos, lo que finalmente dará sentido a nuestra existencia. Pero, ¿por qué la mente necesita hacer esto? ¿Por qué busca constantemente un propósito en lugar de simplemente vivir? El pensamiento, por su propia naturaleza, se mueve entre el pasado y el futuro. Su estructura depende de la memoria y la anticipación. Recuerda experiencias previas y proyecta posibilidades por venir. Y en esa proyección, el propósito emerge como un punto de referencia que parece dar dirección y significado. Pero esta búsqueda no nace de una comprensión real de la vida, sino del miedo. Cuando la mente se encuentra sin una meta clara, experimenta inquietud, desorientación. La ausencia de dirección la incomoda porque no puede aferrarse a nada, no puede darle forma ni control. Y el miedo a ese vacío no es otra cosa que el miedo a no ser nada. Para llenarlo, el pensamiento inventa un propósito, algo que perseguir, una justificación que haga sentir que la existencia tiene sentido. Pero este sentido no es más que una construcción psicológica, una estrategia para escapar de la incertidumbre, un mecanismo que nos mantiene atrapados en la ilusión del futuro. Si el propósito fuera una necesidad innata, algo esencial para la existencia, entonces un niño, un árbol o un animal también deberían tenerlo.
Sin embargo, la vida se manifiesta plenamente sin la necesidad de un propósito definido. Un árbol no se pregunta qué debe ser, simplemente crece, da sombra, florece cuando es el momento y se marchita cuando su ciclo ha concluido. Un niño juega, explora, siente alegría sin preguntarse si su vida tiene sentido. Entonces, si el propósito no es una necesidad natural, ¿de dónde proviene esta idea? La sociedad, desde siempre, nos ha condicionado a encontrar una dirección. Nos enseñan que sin un propósito estamos perdidos, que la felicidad depende de hacer algo significativo. Desde la infancia escuchamos frases como «debes encontrar tu vocación», «no desperdicies tu vida», «sé alguien en el mundo». Todo esto refuerza la idea de que la existencia necesita una justificación, que vivir por el simple hecho de vivir no es suficiente. Así, el propósito se convierte en una defensa contra la incertidumbre. No lo buscamos porque sea esencial, sino porque nos aterra la idea de vivir sin una dirección impuesta por el pensamiento. Creemos que sin él estaremos vacíos, sin rumbo, sin significado. Pero, ¿es esto cierto? ¿O es solo otra ilusión que nos mantiene atrapados en el tiempo? Si dejáramos de buscar un propósito, ¿qué quedaría? ¿Sería la vida menos significativa o, por el contrario, podríamos descubrir algo más profundo cuando dejamos de aferrarnos a una meta impuesta? Este es un punto que merece ser explorado sin apresurarnos a dar respuestas. No se trata de adoptar una nueva creencia, sino de mirar directamente nuestra experiencia y ver si la búsqueda del propósito es una necesidad genuina o solo otra historia del pensamiento. El pensamiento no opera en el presente. Su naturaleza es comparar, analizar, proyectar. Se mueve entre el pasado y el futuro, construyendo una sensación de continuidad, un hilo que da forma a lo que llamamos yo. Sin esta continuidad, sin la conexión entre lo que fui y lo que seré, el yo perdería estabilidad, se desmoronaría. Por eso, la mente necesita aferrarse a algo que asegure su existencia en el tiempo. Y uno de los mecanismos más efectivos para lograrlo es la idea de un propósito de vida. Cuando alguien dice, tengo un propósito, lo que realmente está diciendo es, sé quién soy y sé hacia dónde voy. Es una declaración de identidad y de dirección. No obstante, esta identidad no es algo fijo, sino una construcción mental basada en recuerdos y en expectativas futuras. Y aquí es donde entra el tiempo psicológico. El tiempo psicológico es esa sensación interna de continuidad, la impresión de ser alguien que ha acumulado experiencias y que está en camino de convertirse en algo más. Pero este tiempo no es real en el sentido físico. Es una ilusión creada por la mente, un ciclo en el que el pasado se proyecta en el futuro y el presente queda reducido a un mero puente entre ambos. Tomemos un ejemplo cotidiano. Una persona que ha dedicado su vida al arte. Su identidad está ligada a esa actividad y su propósito es perfeccionarse, lograr reconocimiento, dejar un legado. Cada día, su mente opera en función de esta meta. Recuerda su progreso, se proyecta en lo que quiere alcanzar, ajusta su presente para cumplir con esa imagen futura. Pero, ¿qué ocurre si de repente pierde la capacidad de crear? Si no puede pintar, escribir o tocar música, ¿qué queda de su identidad? El propósito, lejos de ser una verdad absoluta, es en realidad una estrategia del pensamiento para evitar el vacío. Mientras hay algo que alcanzar, el yo tiene una razón para existir. Pero cuando la mente deja de proyectarse en el futuro y simplemente observa, sin filtros, sin intención de ser algo más, entonces aparece un espacio sin tiempo, un estado en el que no hay nada que perseguir, nada que construir, nada que proteger. Ese estado, sin embargo, genera inquietud, porque en él el yo deja de ser el centro. Por eso,
En lugar de permanecer en esa observación pura, la mente vuelve a refugiarse en la idea de un propósito. Así, surge una pregunta esencial. ¿Puede existir un propósito fuera de la necesidad del pensamiento de proyectarse en el tiempo? Si el propósito no es más que una respuesta al miedo del yo a desaparecer, ¿qué sentido tiene aferrarse a él? Y si dejamos de lado esa idea, la vida se vuelve caótica o surge algo completamente diferente que no puede ser comprendido por el pensamiento. No hay una respuesta inmediata. Esta no es una cuestión que pueda resolverse con teoría o con creencias. Solo puede ser explorada en la experiencia directa, en la observación de nuestra propia mente. Estamos dispuestos a mirar sin buscar, sin proyectar, sin aferrarnos a una meta. Cuando dejamos de lado todas las ideas impuestas sobre lo que deberíamos ser, cuando ya no buscamos un propósito que dé sentido a nuestra existencia, ¿qué queda? ¿Es un vacío o la posibilidad de ver la vida como nunca antes? El pensamiento nos ha condicionado a creer que sin un objetivo definido, la vida es vacía, sin rumbo. Pero esa sensación de vacío solo surge porque la mente se aferra al tiempo, a la necesidad de continuidad. Creemos que debemos convertirnos en algo, alcanzar algo, realizar algo, como si la vida fuera incompleta sin una dirección establecida. Pero la vida no sigue ninguna estructura mental. El amanecer no tiene un propósito, el viento no se pregunta hacia dónde debe soplar, el mar no busca un significado, solo el pensamiento humano se impone esta carga. Y si no hubiera ningún propósito que cumplir, se detendría la vida o comenzaría a manifestarse de una manera completamente nueva. Cuando la mente deja de compararse, de luchar por un significado externo, hay solo el presente, sin esfuerzo, sin conflicto. En ese estado, el sentido de la existencia no necesita ser definido ni justificado, no porque hayamos encontrado una respuesta, sino porque la pregunta misma ha perdido significado. No es cuestión de aceptar o rechazar esta idea, sino de observar directamente. Cuando el pensamiento deja de imponer su búsqueda, cuando no hay nada que alcanzar ni nada de lo que huir, entonces quizás descubrimos lo que nunca ha estado sujeto al tiempo. Gracias por acompañarnos en esta reflexión en el canal de La Quinta Dimensión. Si este contenido te ha inspirado, te invitamos a seguir nuestro canal, suscribirte y compartir esta indagación con otros que también puedan beneficiarse de ella. ¡Hasta pronto! La quinta dimensión no es un destino, sino el fin de la ilusión. Cuando la dualidad desaparece, ¿qué es la verdadera mente religiosa? Más allá de creencias y sistemas, existe la posibilidad de una mente libre. Cuando el yo y su búsqueda cesan, lo real puede manifestarse. El canal de la quinta dimensión. Cuestiona lo establecido, descúbrelo por ti mismo. El pensamiento ha creado ilusiones, pero verlas es el inicio de la libertad. ¿Es posible vivir sin el peso del tiempo psicológico? ¿Qué queda cuando el pensamiento ya no impone su narrativa? La mente ha sido moldeada por la sociedad. ¿Puede liberarse de sus límites? Eso y mucho más, aquí, en el canal de La Quinta Dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para explorar la verdadera libertad.